¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yahweh nuestro Eloha te bendiga. En nombre de nuestro Abacados, de Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro rey, el rey del Israel del sur, Yahshua Hamashiach, judío, hombre de un tiempo, de una sociedad, de una cultura, nuestro rey, nuestro amado Adón. No la segunda persona de la Trinidad, ni el Dios encarnado, sino un hombre, instrumento de Yahweh. Allá en el libro de los Hechos dice varón aprobado por Yahweh, con todos los milagros, señales y prodigios que Yahweh, nuestro Eloha hizo el Yahweh en medio de nosotros, por medio de él. Libro de los Hechos, allá discurso de Pedro. Ese es nuestro Mashiach, Yahshua Nazareno, hombre, varón aprobado. O sea que recibió la aprobación de alguien, por supuesto, superior, Yahweh Sabaoth, nuestro Eloha, el Eloha de Israel. Entonces, hoy, mis queridos hermanos y hermanas, vengo a hablar de mi fe, de lo que yo creo, de lo que cree el pueblo del Israel del sur, según como Yahweh, nuestro Eloha, nos ha ido orientando en este trabajo, para que se pueda entender, porque la mayoría de las personas que llegan al canal llegan como un poco con una idea preconcebida de que esto es un canal cristiano evangélico y de que mi persona soy un pastor evangélico, un pastor cristiano, que soy cristiano. Llegan con esa idea, no, este es un canal cristiano, este es un canal evangélico, este es un pastor o es un rabino. Algunos otros títulos que me colocan, ¿no? También. Yo quiero aclarar todo eso para que la gente pueda entender realmente qué es lo que soy, qué es lo que somos, qué es lo que creemos desde el Israel del sur, para poder ir tratando, haciendo un esfuerzo de entender todo nuestro mensaje, todo nuestro material, ¿no? Que difieren mucho, en mucho difiere del cristianismo y de lo que enseña el judaísmo moderno también, incluso del judaísmo del siglo I también, diferimos mucho. Y vamos a ir descubriendo esto por qué en este pequeño, breve trabajo, que más o menos expresa lo que es la fe que nos mueve. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Pido tu guía, tu dirección en estos momentos a través de tu Ruach HaKodesh, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua. Amén. Bueno, bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy David Ben Abraham y ahora comienzo con este trabajo. Dice así, primera vez que lo hago por escrito. Te puedes revisar, ¿no?, el trabajo que tenemos en este canal, más de 600 vídeos, todo de manera natural, espontáneo, sin tener ningún material escrito por delante, a veces citas de libros, pero aquí quise escribirlo. Y va a ser corto, por supuesto, porque quise puntualizar, decir exactamente lo que quiero decir en esta oportunidad, para ayudarle a comprender muchas cosas que tenemos que entender, sobre todo la gente que visita el canal, que son cristianos evangélicos, que son cristianos católicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, porque a este canal viene un sinnúmero de gente, cada uno con su fe. Nuestra idea no es quitarle la fe, nuestra idea es un pueblo, una nación, cambiar un modelo, cambiar un sistema de gobierno, un modelo de sociedad, un modelo de cultura, unas leyes, cambiar todo eso que nosotros sabemos que es causa y que todo lo que nos está ocurriendo ahorita son solamente efectos, que para quitar los efectos, para que desaparezcan los efectos, hay que quitar la causa. Y la causa es el modelo, el sistema
el sistema, el modelo social, el modelo cultural, el modelo político. Ese es el objetivo de nosotros para la construcción de una nueva nación, para un nuevo destino, Ese es el fin. El fin de este canal no es tener millones de suscriptores. No es que me aplaudan a mí, no es que yo me convierta en una figura importante, en el centro de la atención, que adquiera fama y todo eso, y que todo el mundo me aplaude, y que todo el mundo me quiere, y que todo el mundo me adore. No, ese no es el fin. El fin, vuelvo a repetirlo, es la construcción de una nueva sociedad, de una nueva nación, titulada Israel del Sur. Sobre la base de los mandamientos, de la ley de Yahweh, de la Torá. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo, no hay otra intención tampoco. Entonces, vamos adelante. Permítame un poco de tiempo acá para ubicarme, porque tengo acá la lacto, el computador, para ir leyendo. Dice así: mi fe, David ben Abraham. Mi vida toda es estudio e investigación del libro más importante en mi vida de edad de 9 años para acá, la Biblia. Parte de esos años significaron un peregrinar por iglesias y religiones a las cuales nunca pude entregarme por completo, pues una voz interna me decía: no tienen la verdad, no tienen la verdad. De allí que mientras militaba en estas religiones e iglesias, siguiendo las enseñanzas de sus pastores, líderes y maestros, por otra parte me dedicaba a la lectura, el estudio, el análisis y la investigación. Muchas cosas descubrí en esta tarea que hoy, algunas de ellas, las quiero compartir contigo. Lo primero es que nadie, préstame atención a esto, nadie es totalmente imparcial cuando lee, estudia y enseña la Biblia. Es lo mismo que ocurre con la historia. Los vencedores la escriben siempre favorable a lo que creen, a lo que son, lo que creen que es la verdad, o a lo que les conviene según creen, de tal forma que no hay historias totalmente verdaderas. No hay historias totalmente verdaderas. Todos los que escriben la historia la escriben a su favor. Entonces, llévate por delante eso. Ajá. No hay historias totalmente verdaderas, ni doctrinas tampoco. Todo siempre va mezclado con una influencia de un pensamiento, de una creencia propia del maestro, del investigador, de lo que cree la iglesia, de lo que cree el pastor o la religión. Nada ni nadie es totalmente honesto para aceptar las verdades tal y como son. Aunque éstas no sean favorables a sus sentimientos, deseos y aspiraciones. Frente a esto, luchar para cambiarlo se muestra como un casi imposible. Así, la verdad que tenemos es lo que cree cada quien, y la que se impone es la de los vencedores. La verdad que más gusta, la que más beneficios trae. Y de allí yo tengo que hablar de mi fracaso. Reconozco esto. Mi fracaso
al presentar una verdad que no sigue esa conducta. No sigue esa conducta. ¿Cuál conducta? La verdad que más gusta. La verdad que más conviene a los intereses. Entonces, como no he podido presentar esa verdad, sino que lo que he querido y lo que estoy haciendo es presentar una verdad imparcial, objetiva, no llevando ningún tipo de influencia, sino la verdad que arrojan los resultados de una investigación seria. Explicaré el porqué de mi verdad, el porqué. A la verdad, mi profesión y lo que más me ha gustado hacer en la vida es la investigación. Eso es lo que más me ha apasionado. Durante años de mi vida, por la década de los 80 del siglo pasado, siglo XX, me dediqué en cuerpo y alma, con pasión, como hago casi todas las cosas, a las investigaciones privadas. Llegué a ser un buen investigador destacado en mi medio. En las investigaciones, lo que importa finalmente no es lo que dice la gente, sino lo que dicen las evidencias. Son las evidencias, las irrefutables, lo que muestra de manera total y absoluta la veracidad de los hechos. Son las evidencias. Un buen investigador lo que busca son evidencias. Evidencias que lo vayan conduciendo a la verdad que resuelve un caso. Basta decir que como investigador, esta ha sido la conducta que seguí con relación a la Biblia, a Dios y a la figura del Mesías anunciado, de la salvación ofrecida y de los requisitos para tener esa salvación. El peor error que puede seguir un investigador es tratar de resolver un caso con su imaginación o con lo que oye de otros. Cuando le toque informar a su cliente, lo que le presentará no será la verdad fruto de un esfuerzo investigativo. Por lo tanto, su verdad no será confiable, pues no está respaldada por la veracidad de los hechos, que solo es demostrable con las evidencias. La investigación ofrece herramientas que sirven de auxilio al investigador en su labor investigativa. Dactiloscopia, grafotécnica, estudio de huellas dentales, de manchas, de huellas de arrastres, planimetría, balística, etc. Lo mismo ocurre con la investigación bíblica. Tenemos la arqueología, iconografía, teología, mitología, filosofía, historia, idiomas antiguos, crítica textual. Llevando por delante estas herramientas, nos introducimos en la investigación. En la lectura de los textos debemos recurrir a estos para ir aclarando algunos puntos. En el análisis, por ejemplo, hemos de aplicar la intuición y la deducción. La lectura de un investigador no es la de un lector común. El investigador es muy agudo en la observación y se hace preguntas sobre el texto que no se la hace el lector simple. Para un investigador serio, toda la verdad tiene que responder 7 preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por qué? Así, frente a un escrito, el investigador se pregunta: ¿quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Quién escribió? ¿Cómo escribió? ¿Dónde escribió? ¿Con qué escribió? ¿Por qué? ¿Por qué escribió?
El investigador bíblico de estas preguntas se hace otras miles que se van derivando de las primeras hasta llegar a lo que le convence, cuando las evidencias le rinden. Cuando queda rendido por las evidencias, dice, esto es así, no hay forma. Es una lucha, una batalla del investigador por demostrar más bien lo contrario, y las evidencias le van convenciendo. Es la forma como se logra una verdad. Frente a la verdad indiscutible se rinde el investigador. Este es mi proceder con respecto a todo lo que hablo y escribo. No es producto de la imaginación, sino del esfuerzo, de la observación aguda de los textos, de las preguntas y conclusiones que se hace normalmente todo investigador serio. Colocaré un ejemplo de estas preguntas en el análisis del libro de Génesis. Fecha en que fue escrito el libro de Génesis. En que fue escrito. Por lo general, su autoría le es atribuida a Moisés. Esto es lo que se enseña en el judaísmo. En el judaísmo se enseña que el Génesis fue escrito por Moisés, y así todos los 5 libros que constituyen la Torá fueron escritos por Moisés. Es lo mismo que también enseña en la escuela dominical el cristianismo. Para ellos eso es una verdad teológica. Hay que diferenciar lo que es una verdad teológica de una verdad histórica. Una verdad teológica que va dirigida no a convencer de la verdad real, sino de la fe, a fortalecer la fe. Va dirigida a la fe de un pueblo para organizarlo en una religión, la religión de Moisés. Por lo tanto, hay que darle autoridad a esos textos, atribuyéndoselos a Moisés. De esta manera los textos tienen toda la autoridad de alguien superior. Moisés. No es lo mismo atribuírselos a Moisés que atribuírselo a cualquier otro judío, porque Moisés es un hombre grande y poderoso. Por lo tanto, atribuírselos a él es darle autoridad a los textos. Entonces, esa es la intención al colocárselos a Moisés. Dirigida a la fe de un pueblo para organizarlo en una religión, la religión de Moisés. Por lo tanto, hay que darle autoridad a esos textos, atribuyéndoselos a esa gran figura que es Moisés. Pero ¿cuál sería la verdad histórica? La que nos puede mostrar la investigación por medio del análisis crítico del libro. ¿Cuál sería esa otra verdad? ¿Son de Moisés de verdad? ¿O no está en lo correcto el judaísmo y el cristianismo? Es una pregunta que debemos hacernos. Bien, no es que es una mentira, no es que el judaísmo está mintiendo, no es que el cristianismo está mintiendo deliberadamente, sino que ellos es una forma como proceden los pueblos semitas. Una buena intención, tienen una buena intencionalidad, atribuírselos a Moisés, que fueron escritos en el siglo XII por Moisés, para ayudar, para fortalecer la fe de un pueblo. Esa es la intención. O sea que la intención no es mentir, no es engañar. Pero en mi caso, mi persona y el proyecto que estoy llevando no se puede basar sobre ese tipo de verdades. Verdades creadas, construidas con propósitos, no. Lo que yo estoy construyendo de parte de Yahweh Sabaoth y de Yahshua HaMashiach es sobre la base de la verdad real de los hechos tal y como ocurrieron, dónde ocurrieron, con quiénes ocurrieron, por qué ocurrieron, qué fue lo que ocurrió. La verdad que corresponde a la realidad histórica. Sobre la base de esa fe que voy edificando el Israel del Sur, ayudando hombres y mujeres a convertirse en líderes y lideresas de este proyecto, de este pueblo, de este movimiento, sobre la base de esa verdad que corresponde a los hechos. Entonces, bueno,
Primero tenemos que poner en claro varios elementos. Primero, el texto español. Para ir encontrando esto, de la autoría, del tiempo y todas estas cosas. Lo primero es el texto español. Con este texto se nos van a presentar varios inconvenientes con los que tratar. El primero es quien hace la traducción, si es fiable o por el contrario no es fiable el que hace la traducción. ¿No? Ok. No tenemos, si no es fiable. Ajá. Tenemos que tener presente una cosa. Esto tenemos que tenerlo presente. Que los traductores católicos o evangélicos siguen la línea editorial. Ellos siguen la línea editorial de sus iglesias, ¿no? Eso ocurre como por ejemplo con los partidos políticos. Un periódico que pertenece a un partido político que sigue una corriente política escribe según los intereses de esa línea política. Los periódicos que pertenecen a la derecha siempre van escribiendo la historia en defensa de lo que cree la derecha o de lo que le interesa a la derecha. Y los periódicos que pertenecen a la izquierda siempre van escribiendo todo lo que van escribiendo, sea la historia, sea sus denuncias, sea los hechos, sea todo, lo van escribiendo, acomodándolo siempre a los intereses de la izquierda, a lo que cree la izquierda o a lo que le interesa a la izquierda. Lo mismo ocurre acá con los traductores católicos o los traductores evangélicos. Ellos van haciendo traducciones, pero siempre manteniéndose en los intereses de sus iglesias, la línea editorial que le impone la iglesia al editorial, a la empresa editora. Católicos evangélicos siguen la línea editorial de sus iglesias, nunca hacen una traducción que pueda contradecir lo que enseñan. Así, palabras que usted está convencido que aparecen en la Biblia hebrea, no están. Fueron cambiadas por otras, por órdenes de la casa editorial de la versión española, versión latinoamericana, versión internacional, versión Reina Valera, palabras cambiadas, porque inmediatamente la censuran. Esta palabra que está aquí, traductor, no puede ir, porque esta palabra va en contra de la doctrina de la iglesia, de lo que hemos venido enseñando durante siglos. Entonces hay que poner otra palabra. Y así, ¿cuántas palabras están cambiadas por otras palabras? De tal manera que cuando muchos predicadores ingenuos que compran una Biblia en una librería y luego entonces se convierten en evangelistas, en predicadores y van enseñando esas palabras cambiadas como verdades absolutas para la salvación. Y solamente la verdad es la que libera, la mentira no libera. La mentira más bien pierde, aunque sea con buena intención. Ok. Porque contradice la doctrina que siguen. Luego, una persona de este editorial, porque simplemente contradice la doctrina, continúo leyendo, que siguen. Luego, una persona de esta editorial lee con fe estas palabras falsas y la cree y defiende con toda lógica, como puede hasta disgustarse, sentirse herida en su fe, en sus sentimientos, porque ella está creyendo que esa palabra es una palabra de Dios, es una palabra que no puede ser de ninguna manera considerada mentira, porque está escrita en el libro, pero él no sabe nada de la línea editorial y de lo que tiene que hacer el traductor para cambiarla. Esa persona no sabe nada de eso. Inocentemente cree lo que la Biblia, o su traducción dice, su versión dice.
Para ella, esa es la palabra de Dios, salida de la mente de Dios e infalible. Quien contradiga eso es un hereje, un anticristo. Por esta misma razón, los judíos del siglo I mataron a su rey Yahshua, porque entendieron que contradecía todo lo que ellos habían aprendido de los rabinos, de las sinagogas. ¿Está entendiendo? Ok. Un indicio que Moisés no pudo haber escrito Génesis está en el capítulo 14, verso 14. El escritor menciona a la tierra de Dan, sin que éste haya nacido aún en tiempo de Abraham. Según este indicio, el libro se escribió, según nos indica este texto, por intuición y por deducción, que el libro se escribió luego de la repartición de la tierra. Ya para esa fecha, Moisés estaba muerto y enterrado. Así es que no pudo haber escrito eso. Ya había muerto. Deuteronomio tampoco pudo ser escrito por Moisés, al menos que Moisés haya escrito su propia muerte y su propia sepultura. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Un lector crítico, analítico, no entiende igual que un lector común. Los 5 libros de Moisés, para mí, por todas las evidencias que tengo, no son de Moisés, sino de los sacerdotes judíos en el tiempo del exilio babilónico. Pero la aceptación general es que que son de Moisés, porque se ha enseñado de esta forma y lo enseñado, entonces ahora está colocado por encima de lo que está escrito. Lo que le ha enseñado la iglesia, lo que le ha enseñado el pastor, lo que le ha enseñado el rabino, pues está por encima de lo que verdaderamente está escrito y de lo que verdaderamente tenemos que entender. Otro asunto al que el investigador bíblico presta atención es a la palabra dentro del contexto cultural. La palabra puede ser simbólica, mitológica, metafórica. La palabra puede cambiar su significado con los siglos, por lo que hay un significado primario y otro significado posterior. Debemos investigar el significado exacto en el tiempo en que la palabra se produce para no descontextualizarla. Entonces, una palabra dicha en el siglo IX, antes de Yahshua Nazareno, puede tener un significado totalmente hasta lo contrario en este contexto, y entonces nosotros no estamos entendiendo el significado original, sino el significado moderno. Y por lo tanto estamos entendiendo algo que no corresponde con la verdad. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Vio que no es fácil. Entonces, ¿sobre qué está cimentada la fe nuestra? Por otro lado, tenemos también la intencionalidad. Preste atención, oiga bien, la intencionalidad de la palabra. Aquello que va dirigido, a lo que va dirigido la palabra. O sea, aquello que provoca de que surja esa palabra como respuesta a una situación, a un hecho. La intencionalidad de la palabra, a aquello que ella va dirigido y que no cabe para algo diferente. Para ello hemos de interpretar lo que el autor tiene en mente al escribir la palabra. Hay una intencionalidad, algo que es lo que da razón al surgimiento de la palabra. Esto que provoca la palabra puede tener como respuesta una palabra intencionada o con un sentido doble. La palabra puede tener hasta un doble sentido. Puede tener un doble sentido. Entonces usted le está dando uno de los sentidos, pero desconoce el otro sentido de la palabra.
Las palabras en las culturas suelen tener sentidos distintos al que expresan. Expresan un sentido, pero tienen otro, que es doble. Y hay que estar familiarizado con la cultura del pueblo para entender si tiene o no esa otra intencionalidad o ese otro sentido. Las palabras en la cultura suelen tener sentidos distintos al que expresan. Coloco, por ejemplo, en Venezuela. Los malandros en su subcultura dicen la luna. Se están refiriendo al espejo. Pero si usted lee un escrito 200 años después, usted no va a creer que es un espejo, sino que es la luna, porque ahí dice la luna y no dice espejo. Ahí dice la luna. Dicen la vaquita. 200 años después, en otro pueblo por allá, en Europa, leen la vaquita y entonces creen que es una vaquita pequeña. Pero la palabra la vaquita aquí, en este contexto, significa, para ellos, significa la leche. Postura, que puede ser colocado en una actitud, pero no se refiere a postura, sino a huevos. Una luz también se puede interpretar como, una luz, bombillo, una lámpara, algo así, no. Un aviso, una luz, una señal de alarma. Entonces vemos cómo los pueblos en sus culturas tienen palabras que tienen doble sentido o doble intención. Si no estamos familiarizados con la cultura hebrea, no podemos descubrir los dobles sentidos de las palabras. Ya va viendo las dificultades que se presentan para encontrar las verdades desde sus contextos originales. En la cultura venezolana, por ejemplo, bajarse de la mula, meter la pata, son palabras con doble significado. Esto ocurre así en todas las culturas. En la Biblia usted puede estar leyendo una palabra con un significado diferente o con doble intención o doble significado. Si usted no está familiarizado con la cultura judía o hebrea, usted puede estar creyendo algo equivocadamente. Vea todas las dificultades que se presentan al investigar la Biblia. Lo otro es la costumbre que tienen todos los pueblos semitas de exagerar las cosas. Eso es algo cultural. Lenguaje que ellos entienden, ellos sí lo entienden entre sí, donde pueden estar diciendo dos cosas que son opuestas y creer las dos cosas al mismo tiempo, sin que una estorbe la otra. Este fenómeno se encuentra presente en la cultura del llanero venezolano, cuando todo lo exagera, como lo captó Rómulo Gallegos en su obra Canta Claro. Anoche me salió el tigre, en vez de decir un tigre, como atribuyéndole una particularidad sobrenatural al animal que encontró, algo misterioso. Por allí pasó el perro, en vez de decir un perro. El sonido de un abejal bajo una mata puede ser entendido como la conversación de las almas en pena y también al mismo tiempo creer que efectivamente es un abejal, el ruido de un abejal. Entonces los llaneros pueden creer en su mente ambas cosas, creer que es la conversación de las ánimas y creer también de que es el ruido de un abejal, las dos cosas sin que una se oponga a la otra. Es una costumbre, una particularidad de una cultura. Un llanero cree las dos cosas. De esta forma de creer y hablar surgen todas las leyendas, todas las mitologías llaneras. Algo parecido ocurre con los pueblos semitas. Basta leer Las Mil y Una Noches para entender la capacidad imaginativa de estos pueblos. Todo lo que no entienden le dan un sentido sobrenatural desde el bien o desde el mal. El pueblo hebreo también, como todos los pueblos, ha desarrollado su propia mitología y parte de ella está contenida en el vocabulario bíblico. Es parte de lo que se denomina el imaginario de un pueblo. Una serpiente que habla, un árbol que da fruto, como fruto la ciencia, el conocimiento, unos seres con 4 rostros, un ángel que viene a una mujer estéril y ésta queda embarazada. Todo esto esconde verdades que se entienden correctamente desde la mente hebrea, no desde la mente americana.
desde el tiempo en que fueron escritas, no desde el siglo XXI. Todo esto para que se entienda que el Israel del sur se va levantando no desde la interpretación tradicional venezolana o latinoamericana, sino desde sus contextos originales, investigados por un hombre y traídos a este contexto, David Ben Abraham. Espero que este breve escrito, breve análisis, reflexión, sirva de algo como de orientación para el logro de tus metas, para el fortalecimiento de tu fe, para el encontrar la verdad pura, objetiva e imparcial. Muchísimas gracias por tu atención. ¿Te gustó este trabajo? ¿Quieres seguir aprendiendo más? ¿Quieres tener más herramientas en el estudio para sacar mejor provecho de las Escrituras? Entonces suscríbete y activa la campanita para que te venga el próximo vídeo. ¿Quieres ponerte en contacto con el Israel del sur, el pueblo santo de Yahweh? Entonces escríbenos. Escríbenos a nuestro WhatsApp, más 58 0424 255 7182. Repito, 0424 255 7182. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Hasta pronto.